Buenos días. Damos inicio a las dos clases correspondientes a patología restrictiva en pediatría. Como ustedes saben, la infección respiratoria aguda baja, por sus siglas IRAP, comprende a bronquiolitis, a neumonía y a supuración pleuropulmonar. En estas clases nos centraremos en estos últimos dos puntos. La neumonía puede definirse como la infección aguda del parénquima pulmonar. En países desarrollados es la causa más frecuente de consulta y morbilidad, con una mortalidad cercana al 10%. En países en desarrollo, entre los cuales se encuentra nuestro país, la mortalidad es mayor, siendo principal causa de muerte alrededor de 5 millones por año en menores de 5 años de edad. Siempre también debemos recordar que existe un subregistro, por lo cual este número es estimativo. Si analizamos las causas de mortalidad, este es un gráfico del año 2009, o sea, hace unos 11 años, donde se engloban las principales causas de mortalidad en menores de 5 años referido a tasas por 100.000 nacidos vivos. Vemos que la tasa de muerte por enfermedades del sistema respiratorio ocupa el tercer lugar luego de las originadas en el periodo neonatal y la secundaria malformaciones congénitas, deformidades y otras anomalías. A su vez, si lo comparamos con otra enfermedad prevalente, como las enfermedades del sistema digestivo, vemos que hay una gran diferencia entre estas dos patologías, con 131.35 fallecidos por 100.000 nacidos vivos y 7.51 en los relacionados a enfermedades por sistema digestivo. Si vemos la tendencia de mortalidad, el gráfico es similar. En la línea superior vemos la tasa de mortalidad total. En segundo lugar, la originada por enfermedades respiratorias agudas, en donde vemos que a lo largo del tiempo tiene un descenso, pero no es tan marcado como el que corresponde a las enfermedades infecciosas intestinales. Si bien en los últimos años hubo un gran progreso en la formación del sistema de salud y en la capacidad de atender estas dos patologías, acompañado de un mayor nivel educativo de las familias para reconocer síntomas precoces y solicitar consulta inmediata, vemos que la tasa de descenso ha sido mucho más gráfica y notoria a nivel de las enfermedades intestinales y no así en las enfermedades respiratorias agudas. Por lo tanto, obliga al sistema de salud y al médico generalista a tener una mirada muy eficaz sobre estas patologías. En cuanto a los factores de riesgo, debemos considerar la edad. Cuanto más pequeño el niño, tiene mayor riesgo de desarrollar una neumonía grave, y el sexo, en donde los varones tienen una mayor frecuencia respecto de las mujeres. El número de hermanos actuaría del mismo modo que las guarderías o la asistencia a jardines maternales por el hacinamiento y la capacidad de entrar en contacto con hermanos enfermos. El bajo peso de nacimiento como un factor propio del paciente, la edad materna, el nivel de educación, en donde deberíamos agregar también la posibilidad de acceso a la salud de las familias, la existencia de enfermedades previas como la enfermedad cardíaca o pulmonar crónica, el asma, referido o destacado en rojo por que siempre hay un sobrediagnóstico de neumonía en pacientes que cursan crisis asmática aguda, en donde el cuadro obstructivo severo puede ir acompañado de la formación de atelectasias, que son erróneamente catalogadas como neumonías. A eso se refiere porque en muchos reportes siempre se consideraba al asma como factor predisponente o de riesgo para el desarrollo de neumonías. Y la infección viral, ya que sabemos que la infección viral o la etiología viral es la más frecuente a toda edad, pero particularmente en los niños menores de 5 años. Y por último, los factores ambientales, los cuales actuarían por disrupción del epitelio y sus mecanismos de defensa. Acá, dentro de los contaminantes más frecuentes intradomiciliarios,
destacar el papel del tabaquismo familiar y si el paciente es un fumador pasivo. ¿Cuál es la patogénesis de la neumonía? Se inicia a partir de la inhalación de aire contaminado por material proveniente de flora de vía aérea superior. Acá también va a depender del tamaño de la partícula inhalada. Si la partícula es grande, la vía aérea superior, con sus mecanismos de defensa locales, podrá actuar sobre la misma, pero a medida que la partícula es más pequeña y entra dentro del rango respirable, en general menor a 10 micras, tiene la capacidad o la propiedad de poder ser inhalada y poder pasar a vía respiratoria inferior. Si existen factores predisponentes, como traqueostomía o intubación, que bypasean la vía aérea superior y sus mecanismos defensivos, hay mayor probabilidad de que esta partícula inhalada pueda llegar a vía respiratoria inferior. También debemos considerar la interacción entre el huésped y la bacteria. Suponemos se supone que la vía aérea por debajo de los bronquios mayores es estéril o que está muy cercana a la esterilidad. Y una vez que ha llegado en contacto la partícula inhalada con la pared alveolar, puede sufrir dos procesos. Si hablamos de agentes capsulados, sobreviene la ingestión por macrófagos alveolares o puede activarse la lisis bacteriana por activación del complemento. Cuando todos estos mecanismos defensivos son sobrepasados, los polimorfonucleares son reclutados y aparece una respuesta inflamatoria, la cual está mediada por una serie de citoquinas proinflamatorias liberadas. La consecuencia o lo que uno ve es la disminución de la capacidad vital y disminución de la compliance. Puede aumentar la desigualdad ventilación-perfusión y si las unidades alveolares, los segmentos pulmonares son amplios, puede operar la formación de un verdadero shunt. Hay depósito de fibrina, hay desintegración de las células inflamatorias y finalmente sobreviene la resolución de la consolidación, cuando las células mononucleares acuden al lugar de la consolidación limpiando el exudado. Si no hay compromiso intersticial, opera la restauración completa ad integrum. Pueden quedar formación de cicatrices, pero estas son de grado tan bajo que permiten que la fisiología y el funcionamiento del aparato respiratorio sea completo. A su vez, cuanto más pequeño el chico, mayor capacidad de restauración completa. ¿Cuál es la clínica que debemos considerar? En general es un síndrome febril con compromiso del estado general acompañado de un estado general toxinfeccioso. Puede haber tos, puede ser seca o productiva. En general la tos herrumbroso con esputo hemoptoico es patrimonio de niños mayores o adolescentes. La disnea, la taquipnea son síntomas muy frecuentes y recordar la aparición del quejido expiratorio. El quejido expiratorio es un fenómeno fisiológico que realizan los niños en un intento de cortar la expiración para mantener una presión positiva al final de la expiración. Esto permite que no haya un colapso total de las unidades alveolares y disminuir en cierta manera el esfuerzo respiratorio. Este quejido expiratorio se lo puede valorar en los procesos restrictivos como la neumonía, pero también en procesos obstructivos severos como una bronquiolitis, en donde también el paciente necesita operar un corte a la expiración para mantener los alvéolos distendidos. Puede haber también dolor torácico o abdominal, dependiendo de la cobertura visceral que esté afectada. O es la pleura con dolor torácico o es el abdomen a través de la inflamación del peritoneo que recubre las vísceras o la irritación diafragmática por contigüidad del foco neumónico ubicado a nivel de las bases del pulmón. Y la auscultación característica que son los signos de consolidación. Disminución de la entrada de aire, la presencia de crepitantes y la broncofonía. Escuchemos
¿Cómo hacemos el diagnóstico? Lo primero es el diagnóstico clínico, basado en una historia clínica exhaustiva con los datos referidos al momento de aparición, a fiebre, el grado de dificultad respiratoria. Luego el examen físico, ya habíamos dicho, determinar el estado general toxinfeccioso y demostrar la existencia de un síndrome de condensación. En el laboratorio encontraremos leucocitosis con neutrofilia. Recordar que esto no predice la etiología, es un indicador, es un complemento para la patología. Puede haber aumento de la velocidad de sedimentación globular como PCR positiva. El hemocultivo tiene escasa relevancia, ya que la positividad de los mismos son de alrededor a 12%, algunas series reportan hasta un 20% de positividad del hemocultivo, y este será positivo cuando el cuadro clínico va acompañado de sepsis. Hay mayor posibilidad de obtener un hemocultivo positivo. A su vez se debe recordar que el cultivo obtenido por aspirado nasotraqueal y por esputo es un cultivo dudoso y muchas veces es un reflejo de la microbiología presente en vía aérea superior, de modo que lo que uno encuentre no necesariamente puede interpretarse como causal de la neumonía. A su vez, para que este esputo sea representativo, debe estar informado como con menos de 10 células epiteliales y más de 25 leucocitos por campo. Hay estudios específicos cuando uno quiere enfocarse en la obtención de determinados agentes, como por ejemplo la clamidia, Bordetella pertussis, micoplasma, a través de PCR. Y si hablamos de etiología viral, se puede obtener por PCR o inmunofluorescencia indirecta. Respecto de las imágenes, se debe recordar que la radiología es mandatoria, permite el diagnóstico y se debe repetir más allá de los 30 días para valorar la curación completa del episodio. La ecografía y la tacar de tórax son métodos complementarios que cuando hablamos de neumonía tienen un valor relativo. Respecto de la radiología, clásicamente se definen como 3 patrones: el de enfermedad alveolar, el de enfermedad intersticial y la denominada antiguamente como neumonía, como bronconeumonía, y ahora se prefiere la denominación de neumonía a focos múltiples. En la enfermedad alveolar es la clásica, con la opacidad tenue, homogénea, que tiende a respetar los límites anatómicos, lo cual nos permite decir si está en lóbulo superior, en lóbulo inferior o en algún segmento de estos lóbulos, y frecuentemente cursa con la visualización del broncograma aéreo. Respecto de enfermedad intersticial, hay que recordar como característico el aumento de las marcas broncovasculares, las cuales característicamente deben extenderse más allá de la unión del tercio medio con el tercio externo y deben estar casi tocando la periferia pulmonar. Hay evidencia de manguitos peribronquiales que están evidenciando el proceso inflamatorio en las paredes bronquiales, o puede haber también consolidación en parches reticulonodulillares. Con respecto a la neumonía foco múltiple, es un patrón difuso, bilateral, son infiltrados algodonosos, pueden estar ubicados en cualquier lugar de las playas pulmonares, pero suelen extenderse hacia la periferia y a veces pueden ir acompañados de neumatoceles y de compromiso pleural. La gran pregunta durante mucho tiempo fue si por radiología podíamos predecir qué agente etiológico era el causal. Básicamente, podemos adjudicar este proceso neumónico a un virus o a una bacteria. Así surgieron una serie de cuadros o de puntajes que trataban de responder a este cuestionamiento. Yo he seleccionado acá uno denominado de Kamapirat-Gleason, que permite determinar la etiología en alrededor un 42 a 73% de los casos. Como ven, el rango es amplio, lo cual depende también del ojo que mira la radiografía. Este score de Kamapirat-Gleason define básicamente la presencia de los infiltrados, la localización, el fluido en el espacio pleural, es decir, si hay derrame, y la presencia o no de atelectasias. Y le adjudica un determinado puntaje en valores positivos y en valores negativos.
Entonces, si de la valoración de nuestro score, de mirar la radiografía, nos surge un valor que es de 3.9, en general mayor a 2, tenemos una alta posibilidad de que el cuadro sea bacteriano, por lo menos por el análisis radiográfico. Y si el valor en promedio es negativo, en general menor de 1.6, podemos inferir que la etiología podría ser viral. ¿Y cómo son estos cuadros? La neumonía viral, volvemos a recordar, corresponde a casi el 50-70% de las neumonías o de las sospechas de neumonía en la edad pediátrica. Y se suele sospechar cuando va acompañada además de sibilancias, es decir, acompañando un patrón obstructivo. El responsable de estas neumonías es, en su mayor proporción, el virus sincitial respiratorio, que ocurre alrededor en un porcentaje del 70%, principalmente entre los meses de mayo a agosto. También puede mencionarse parainfluenza, influenza, adenovirus, que está todo el año, y el adenovirus tiene una particularidad, es un virus que produce un síndrome infeccioso grave, con fiebre alta persistente, con compromiso general, en donde el estado clínico y muchas veces las imágenes radiográficas remedan una etiología bacteriana. Es un problema intrahospitalario por su diseminación y suele provocar secuelas en algunos pacientes, que van desde la hiperreactividad viral a la enfermedad pulmonar crónica, o puede evolucionar también en casos muy graves hacia la muerte. Esta radiografía corresponde a un niño con un adenovirus. ¿Y qué podemos observar acá? Áreas de condensación que están ubicadas en el hemitórax derecho, lóbulo superior. También hay una condensación no muy bien definida a la altura del ilio derecho. Hay una pérdida de la definición del contorno en el hemitórax izquierdo. Hay una telectasia con broncograma parcial que está ubicada en esta zona, en el lóbulo inferior, y estas líneas blancas es lo que vemos como un broncograma parcial. A su vez hay atrapamiento aéreo, evidenciable tanto en el hemitórax derecho como en el hemitórax izquierdo. Y esto corresponde a un adenovirus. Esta otra radiografía también corresponde a la misma etiología en un paciente secuelado, y ahí vemos consolidación del lóbulo superior derecho, franca. Hay una telectasia en el lóbulo medio derecho, donde ustedes ven acá la pérdida del ángulo cardiofrénico, está alterada la arquitectura pulmonar. Hay una telectasia izquierda, que es esta que se ve claramente con su vértice externo. Hay signos de bronquitis y peribronquitis, que son estas líneas rodeadas de la inflamación peribronquial, y la presencia de neumatoceles, que son estas cavidades aireadas en el interior del parénquima pulmonar. Respecto de la neumonía bacteriana, en lactantes corresponde solo al 30% de los casos. Nuevamente debemos sospecharla cuando hay un marcado compromiso del estado general, fiebre alta y ausencia de sibilancias con semiología de condensación. Los gérmenes más frecuentemente involucrados, el Streptococcus pneumoniae, los estafilococos, tanto los meticilinos sensibles como los meticilinos resistentes, y en último lugar el Haemophilus influenzae grupo B, con un descenso gástrico drástico debido a la vacunación que incluye este germen. Acá vemos imágenes de neumonías del lóbulo superior derecho, franca, ocupando un gran segmento. Sabemos que las neumonías se definen como síndromes de ocupación en la radiografía. Acá vemos cómo la cisura menor ha tenido un desplazamiento franco
Recordar que la cisura menor tiene una ubicación característica que es una línea oblicua que parte de alrededor el tercer o cuarto arco costal y que se dirige de modo perpendicular hacia el ilio. En esta otra radiografía tenemos la misma imagen, cómo ha evolucionado hacia la formación de neumatoceles, cavidades aireadas dentro del parénquima pulmonar. Respecto de lo intersticial, acá tenemos algunas radiografías con diferente grado de compromiso en donde vemos las marcas peribroncovasculares. Encontrar una imagen de neumonía intersticial franca con ocupación de la marca broncovascular hasta la periferia no es un hallazgo muy frecuente. En general podemos encontrar imágenes parciales como esta que les estoy mostrando y esta sí correspondería a un refuerzo de las marcas broncovasculares hasta la periferia. Entonces, ¿cómo valoramos a un paciente que sospechamos que tiene una neumonía bacteriana? Este score, que es el BPS score, reúne una serie de parámetros en donde uno trata de establecer un puntaje para saber si la etiología puede corresponder a la bacteriana. Acá ya no es solo la radiografía, sino la unión de la clínica más las imágenes radiológicas. Entonces, si tengo temperatura axilar igual o mayor a 39, tengo 3 puntos. Si tengo una edad igual o mayor a 9 meses, 2 puntos. El recuento de neutrófilos, si es superior a 8.000, 2 puntos. Si hay neutrófilos en banda, 1 punto. Y después corresponde al hallazgo radiográfico. Otra vez con la presencia de infiltrado, la localización, la presencia o no de derrame pleural, si hay neumatoceles, bullas o abscesos y la presencia de atelectasias. El puntaje total puede ir de -3 a 15 y en general cuando el valor es igual o mayor a 4 se debe sospechar una neumonía bacteriana. Este otro cuadrito me parece muy interesante porque es un puntaje de riesgo de morir por neumonía que fue ideado por el sistema de salud en Chile para el tratamiento de las IRAP y estableció como factores de riesgo, también adjudicando puntaje, a las características del paciente en el momento de la consulta. Así, por ejemplo, las malformaciones congénitas es lo que mayor puntaje tiene, alrededor de 11, y después se analizó también la presencia de tabaquismo materno, hospitalizaciones anteriores, desnutrición, el nivel educativo de la madre o de la familia, el bajo peso de nacimiento, la lactancia materna insuficiente y si la mamá era adolescente, como factores de riesgo sociales ambientales. Vean ustedes que si el paciente tenía síndrome bronquial obstructivo recurrente, tiene un bajo puntaje o riesgo de morir por neumonía. De acuerdo a esta tablita, si el paciente tenía menos de 5 puntos, tenía un riesgo leve, entre 5 y 9 puntos un riesgo moderado, y si tenía 9 puntos o mayor, es un riesgo grave. Este cuadro me pareció muy ilustrativo para determinar los factores sociales, económicos y culturales que pueden poner en riesgo la vida de un paciente independiente de la gravedad del proceso infeccioso. ¿Y cuáles serían los criterios de internación? Criterios de internación es estar la neumonía inmersa en un cuadro de sepsis, ser menor de 1 año, tener insuficiencia respiratoria u oxígeno dependencia. Recordar que en la neumonía es poco probable que vaya acompañado de requerimiento de oxígeno, salvo que el proceso sea de ocupación de varios lóbulos con la formación de Schunn verdaderos o que sea acompañado de un cuadro viral con un cuadro obstructivo severo. La presencia de deshidratación, cuando hay pobre o mala respuesta al tratamiento inicial, cuando hay enfermedades subyacentes y factores de riesgo, que son todos estos que habíamos enumerado, o cuando hay sociopatía. La etiología según edad
tenemos desde el nacimiento a las 3 semanas de vida, hay una mayor proporción de estreptococo grupo B y de bacilos gram negativos. Entre las 3 semanas a los 3 meses, los virus ocupan la mayor proporción, seguido por Streptococcus pneumoniae y Chlamydia trachomatis. Y desde los 4 meses a los 4 años, el Streptococcus pneumoniae ocupa una mayor proporción, seguido por los virus respiratorios, y luego siguen otros gérmenes con menor proporción, como Haemophilus influenzae, Streptococcus de grupo A, Staphylococcus aureus, y si hablamos de chicos mayores a 4 años, el Mycoplasma pneumoniae. Recordad también que existen otros agentes poco frecuentes de neumonías en situaciones especiales en donde debemos mencionar el metaneumovirus humano y la Bordetella pertussis, el Mycobacterium tuberculosis, la clamidia, los coronavirus y la influenza aviar. ¿Cuál es el tratamiento empírico de las neumonías? Debemos considerar 2 edades. Si es menor de 3 meses, tenga o no factores de riesgo, es un paciente que requiere internación. En este caso utilizamos ampicilina a 200 miligramos kilo día asociado a gentamicina, o la combinación de ampicilina más cefotaxima o ampicilina más estriaxona. Y si el paciente es mayor de 3 meses, si es ambulatorio, se considera amoxicilina de 80 a 100 miligramos por kilo y por día, o en internación ampicilina a 200 miligramos kilo día. En la tabla de abajo tienen un tratamiento antibiótico y sus dosis específico según germen. Esta es la bibliografía para consultar y muchas gracias por su atención. Hacemos